¿Qué hay que hacer para acabar en la cárcel? Podría decirse que no mucho, pero ¿qué hace falta para que alguien acabe en una prisión de máxima seguridad? ¿Por qué delitos han sido castigados estos hombres para ser apartados para siempre de la sociedad? Y si alguna vez salieran, ¿podrías decir que estás comiendo Starbucks con un ex-convicto? Hoy te traigo las historias de los presos de la cárcel más famosa de Estados Unidos. Benjamin Ritchie. Benjamin Ritchie lleva 21 años encarcelado. Como condenado a muerte, su vida está llena de aislamiento, oportunidades limitadas y una incertidumbre permanente sobre el futuro. Los presos del corredor de la muerte de la prisión estatal de Indiana están aislados en una unidad separada del resto de los reclusos. La mayor parte del tiempo están confinados en sus celdas, que dependiendo de su comportamiento, están llenas de ciertos lujos. Se les permite 1 hora de recreo al día, en la que pueden salir de sus celdas para ver el sol y respirar aire fresco. Benjamin no participa en ningún programa educativo o profesional, un lujo que sí se ofrece a los reclusos normales. Sin embargo, se le permitía escribir cartas, y gracias a ellas conoció a su esposa. Los dos empezaron a conversar por carta y acabaron enamorándose, a pesar de que ambos conocían su inevitable destino. Benjamin parece tener esperanzas en su futuro, o al menos convencerse de ello. Pero también sabe que su tendencia a delinquir no ha desaparecido. Durante su condena, Benjamin Ritchie entabló una improbable amistad con John Stevenson. Los dos formaron un fuerte vínculo, no solo de compañerismo, sino de supervivencia. Benjamin Ritchie tampoco rehuyó la violencia. Fue declarado culpable y condenado a muerte el 15 de octubre de 2002 por matar al agente de policía de Beech Grove, William Toney, en septiembre de 2000. El 29 de septiembre de 2000, Benjamin Ritchie, de 20 años, estaba en libertad condicional y cometía robos con allanamiento de morada y de vehículos. Él y sus amigos robaron un vehículo y procedieron a robar coches a otras personas, con ánimo de lucro. El vehículo robado fue reconocido por un agente de policía que empezó a seguirlo. Se le unieron otros 2 agentes de policía en distintos coches de policía rotulados. La persecución terminó cuando el conductor, Benjamin Ritchie, estrelló la furgoneta. Él y sus amigos corrieron en direcciones separadas y fueron perseguidos por los agentes de policía. El agente William Toney persiguió a Benjamin varios metros y hasta un patio trasero, donde le dispararon 5 veces. Desgraciadamente, uno de los 5 disparos no alcanzó el chaleco antibalas del agente Toney por 1 centímetro. Le cortó una arteria, le perforó un pulmón y se le incrustó en las vértebras. Benjamin se deshizo del arma y corrió a casa de un amigo cercano, donde fue detenido al día siguiente. El agente Toney tenía solo 31 años cuando fue asesinado por Benjamin Ritchie. Dejaba mujer y 2 hijas de 4 y 1 año respectivamente. En la sentencia, cuando el juez anunció el veredicto, Benjamin se rió, y cuando la esposa de la víctima estaba leyendo su declaración de impacto sobre la víctima, Ritchie la interrumpió repetidamente, se rió y la llamó zorra. El tribunal tuvo en cuenta su corta edad, su situación económica, el abuso constante de drogas y la negligencia de su madre, así como la ausencia de su verdadero padre en su vida, pero aún así decidió que merecía la pena de muerte, a lo que él accedió más tarde. Benjamin tardó en asimilar la realidad de la situación. Estar en el corredor de la muerte es muy diferente de una cadena perpetua. Es la sombría incertidumbre de qué día será el último, pero la certeza de que llegará. Benjamin ha declarado que lamenta profundamente lo que hizo. Era solo un estúpido veinteañero que tomaba muy malas decisiones en la vida, y si el destino hubiera sido un poco más amable con él, la bala habría alcanzado a la gente un poco más abajo, habría vivido y Benjamin no estaría en el corredor de la muerte. Seguiría en prisión, pero no viviría con la incertidumbre de que cualquier día podrían atarlo y ejecutarlo, pero al mismo tiempo cree firmemente que la pena de muerte es un castigo hipócrita. Actualmente sigue esperando su ejecución en la prisión estatal de Indiana, al igual que la familia del agente Toney. La viuda del agente de policía de Beech Grove quiere que se ejecute la sentencia porque le odia, pero también porque quiere que se haga justicia. Benjamin Ritchie ha agotado sus súplicas por lo que el Estado tiene que ordenar su ejecución. John Stevenson. John Stevenson es el antiguo vecino y amigo de Benjamin Ritchie. John había sido encarcelado mucho antes de que Benjamin se convirtiera en su vecino. Su vida como condenado a muerte es un reflejo de las duras y solemnes experiencias de sus compañeros, aunque cada una de ellas tiene sus propias características. Al igual que otros presos del corredor de la muerte de Indiana, Stevenson se encuentra aislado de la población penitenciaria general,
residiendo en una unidad separada. No tiene acceso a programas educativos ni a actividades profesionales que puedan ayudarle a aprender una nueva habilidad y a hacer más llevadero el lento y angustioso paso del tiempo. Se le permite salir para actividades recreativas 1 hora al día. La mayor parte del tiempo se le ve con su amigo Benjamin Ritchie. Los dos han formado un estrecho vínculo y se cubren las espaldas mutuamente, como diría Benjamin. En la cárcel, las amistades son como un salvavidas. Son muy importantes para mantener la seguridad y la cordura. Los reclusos se hacen amigos, no importa de dónde sean ni lo que hayan hecho. Estas amistades ofrecen protección frente a los problemas, alguien con quien hablar cuando los tiempos se ponen difíciles e incluso ayuda para conseguir cosas que puedas necesitar. Tener amigos también puede impedir que otros intenten meterse contigo. En cierto modo, es como tener un pequeño sistema de apoyo en un lugar difícil. Benjamin Ritchie y John Stevenson son iguales. Estos dos han estado en múltiples peleas y siempre han luchado y se han defendido el uno al otro. Pero a pesar de la belleza de su amistad y de su lealtad mutua, ambos no son desvalidos que intentan sobrevivir. Son criminales metidos en una prisión de máxima seguridad como consecuencia de sus propias acciones, como consecuencia de un crimen atroz. En mayo de 1996, una joven pareja, Jay y Kathy Tyler, recogieron a su amiga, Brandy Southard, y conducían tranquilamente hacia donde habían decidido pasar la noche juntos. John Stevenson y sus cómplices localizan el coche y comienzan a perseguirlo hasta una intersección del condado rural de Warwick, donde coge su rifle de asalto SKS y dispara 30 tiros contra la camioneta que conducía la pareja. A continuación, John sale del coche y se acerca a la camioneta de la pareja con el cuchillo en la mano y apuñala a cada uno de los pasajeros varias veces antes de regresar. Jay y Kathy Tyler tenían 29 años y Brandy solo 21 en el momento del asesinato. La policía descubre el camión con los cadáveres al día siguiente. John Stevenson fue declarado culpable y condenado a muerte el 17 de junio de 1997 por 3 cargos de asesinato, robo con allanamiento de morada y hurto tras un juicio conjurado que duró 8 meses y cuyas actas abarcan 33.000 páginas. Aunque el juicio duró 8 meses, el jurado solo tardó un día en recomendar la pena de muerte. Su juicio fue uno de los más largos y costosos de la historia de Indiana. Se pagaron honorarios de 2 abogados por valor de $334.156, honorarios de asistentes jurídicos por valor de $57.788, honorarios de peritos por valor de $79.193, honorarios de investigadores por valor de $74.493 y gastos varios por valor de más de $10.000. Posteriormente, revocó su condena alegando que su abogado defensor fue ineficaz por no oponerse al cinturón de aturdimiento que llevó durante el juicio en 1997. Más tarde, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito anuló su condena a muerte, debido a que el hecho de que se le obligara a llevar un cinturón de aturdimiento durante la fase de la pena de su juicio contaminó el proceso. John también había llevado el cinturón durante los 8 meses que duró el juicio, pero nunca actuó mal. Y básicamente, como nunca les dio una razón para ponerle el cinturón, nunca debieron hacerlo. Se alegó que el uso de un cinturón de aturdimiento durante un juicio puede considerarse intrínsecamente perjudicial, ya que puede hacer que el acusado parezca peligroso o poco digno de confianza para el jurado, y puede interferir en la capacidad del acusado para comunicarse con su abogado, lo que puede afectar a la imparcialidad del juicio. John fue condenado de nuevo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, John Stevenson está cumpliendo su cadena perpetua. Una cadena perpetua o una condena a muerte pueden parecerte lo mismo, pero estoy seguro de que John Stevenson agradecerá no sentir constantemente en su garganta la guadaña de la parca. Ahora, al menos, disfruta del mismo nivel de incertidumbre respecto a la muerte que padece todo ser humano. Paul McManus. Paul McManus lleva 22 años entre rejas. Encarcelado por primera vez en 2002, las monótonas paredes grises de su celda son lo que se ha acostumbrado a ver cada día, cada mes, cada año y actualmente cada década. Todos los días empiezan a parecerle básicamente iguales, desprovistos de la variedad y la vitalidad que el mundo exterior había tenido. Dentro de la prisión no hay citas urgentes ni planes emocionantes, solo el implacable tic-tac del reloj, un sombrío recordatorio de su inminente sentencia. Aunque a los reclusos se les conceden objetos o privilegios especiales en función de su comportamiento, el tiempo del que disponen, aparentemente infinito, no da para mucho más.
Resulta irónico pensar en cómo han robado a alguien su tiempo para siempre, y ahora estas personas tienen tanto tiempo libre que no saben qué hacer con él. La rutina de la prisión es dolorosamente mundana. Los presos pasan por los mismos movimientos día tras día. Pero Paul tiene un privilegio especial que muchos de los otros reclusos no tienen. Como es diabético, se le permite una visita diaria al hospital de la prisión. Las mismas autoridades que un día lo condenarán a muerte deben tratarlo lo mejor que puedan. La ausencia de compañía e interacción humana significativa debe ser especialmente dura para alguien como Paul, condenado en los últimos años de su vida. Aunque todo es consecuencia de sus actos. En 2001, Paul McManus fue detenido por primera vez, acusado de agresión doméstica. En el transcurso de la agresión, amenazó con matar a todo el mundo, y durante las semanas inmediatamente anteriores a los asesinatos, Paul habló de suicidarse y matar a su familia. El 26 de febrero de 2001 lo llevó a cabo. Su mujer se había separado de él y había decidido divorciarse. Ese mismo día, Paul coge un taxi hasta una armería, compra balas y se hace con una pistola en casa de sus hermanos. Llega a casa de su mujer y le pega 3 tiros, 1 en la pierna y 2 en la cabeza. Después dispara a sus 2 hijas, Lindsay y Shelby, de 8 y 1 año, respectivamente. A continuación, Paul conduce hasta los Puentes Gemelos y salta desde lo alto al río Ohio en un intento de suicidio, pero fue sacado por los rescatadores. Los investigadores policiales recuperaron más tarde una cinta de casete grabada por McManus. La transcripción del casete dice en parte lo siguiente: bueno, si estáis escuchando esta cinta, supongo que he hecho lo que tenía que hacer. No espero que lo entendáis, pero tenía que hacerlo. Quiero que os aseguréis de que me entierren con mis hijos y mi mujer. Pase lo que pase, quiero que os aseguréis de que así sea. En junio de 2002, Paul McManus fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato y condenado a muerte. El juez siguió la recomendación del jurado y condenó a McManus a muerte en la forma prescrita por la ley, es decir, mediante inyección letal. Sin embargo, en febrero de 2015, el Tribunal Federal de Apelaciones anuló la condena a muerte de Paul. El tribunal alegó que hubo errores en el juicio original que empañaron los resultados. El juez del juicio había decidido mantener ciertas pruebas fuera de la sala, pruebas que habrían sido muy útiles en el desarrollo del caso de locura de Paul. Estas pruebas tenían que ver con su salud mental y lo que estaba pasando durante el crimen. El juez tampoco hizo un gran trabajo explicando al jurado algo llamado factores atenuantes. Estos factores son como piezas de puzzle que ayudan a determinar cuánta culpa debe asumir McManus y qué tipo de castigo debe recibir. El tribunal llegó a la conclusión de que el jurado había recibido una orientación inadecuada sobre estos factores durante el juicio inicial, lo que suscitó dudas sobre la imparcialidad y exactitud del proceso. Tras el proceso judicial, el tribunal decidió anular la condena a muerte y, en su lugar, Paul McManus fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de la víctima, desconsolada por el anuncio, declaró públicamente que no quería nada menos que la pena de muerte para Paul. La madre y las hermanas de su esposa, Melissa McManus, acudieron a los medios de comunicación, pero el tribunal no se movió de su decisión. En la actualidad, Paul cumple su cadena perpetua en la misma rutina desoladora y mundana, y así se consume en la anodina y sombría existencia de una cadena perpetua entre los muros de una prisión para siempre, esperemos que perseguido por sus acciones pasadas. Rick Parrish lleva encarcelado 48 años, casi medio siglo, y es mucho tiempo para cualquiera. Para Rick, cada día, cuando ve a gente que recibe penas menores por delitos extremadamente violentos, es un duro recordatorio de las decisiones que tomó cuando era joven, decisiones que en un abrir y cerrar de ojos le llevaron a pasar toda una vida entre rejas. Saber que ha pasado tanto tiempo y que básicamente no queda nada en el mundo para ti es una sensación muy desesperanzadora. A diferencia de los condenados a muerte, los reclusos que cumplen cadena perpetua tienen más oportunidades de realizar actividades, trabajos y programas de rehabilitación. Los reclusos condenados a cadena perpetua suelen tener la posibilidad de obtener la libertad condicional, lo que les da cierta esperanza de un futuro fuera de los muros grises y sin vida de la prisión. Los trabajos o programas dentro del servidor penitenciario son algo más que una forma de pasar el tiempo. Proporcionan estructura, rutinas variadas e incluso una sensación de logro a través del desarrollo de habilidades. Uno de los lugares donde los reclusos pueden encontrar trabajo es la barbería. Tiene un significado único dentro de los confines de la prisión.
La barbería es un centro de interacción social y neutralidad. Los reclusos no solo pueden mantener su cabello en buen estado, sino también entablar conversaciones, compartir historias y establecer contactos. Las tensiones pueden ser muy fuertes en prisión y los reclusos tienen que estar siempre en guardia por si alguien intenta matarlos. Pero la barbería es un terreno neutral para todos los reclusos y funcionarios. Todos pueden bajar la guardia momentáneamente. No cualquiera puede ser barbero aquí en la barbería de la prisión estatal de Indiana. Tienes que ser muy hábil y muy digno de confianza, ya que estos reclusos básicamente te están confiando un arma potencial cerca de ellos. El barbero tiene que ser algo neutral que no se deje influir por la política interna de las bandas o incluso por la política policial. Rick lleva en prisión desde 1975, justo un año después de que se creara la barbería. Han entrado y salido muchos presos. Es razonable suponer que debe haber habido al menos un incidente de un preso aprovechándose de la situación. Pero Rick afirma que no ha ocurrido nada parecido desde la creación de la barbería. Al haber estado encarcelado tanto tiempo, no hay día que pase en que Rick no piense en cuántas malas decisiones tomó cuando pudo. Los años que pasó entre los muros de la cárcel son un duro recordatorio de lo que podría haber sido. Rick contempla a menudo cómo esos momentos de imprudencia juvenil y acciones equivocadas le han costado toda una vida de libertad. Aunque ha tenido la oportunidad de crecer y madurar durante su encarcelamiento, la conciencia del tiempo y el potencial desperdiciados le atormenta. Rick fue condenado en los años 70. Ya tenía unos 20 años cuando ingresó en la prisión en enero de 1970. Por aquel entonces, Rick había conseguido llevar a cabo un robo, y cuando llegó el momento de la huida, su coche no arrancaba. Así que se apoderó por la fuerza de un vehículo en cuyo interior ya viajaba una familia de 3 personas. Fue capturado y declarado culpable de robo y secuestro y condenado a cadena perpetua. Desde entonces, está en la prisión estatal de Indiana. En el corazón de la rutina diaria, tras los muros de la prisión estatal de Indiana, Rick Parrish encontró su propia forma de aferrarse a su vida, una especie de álbum de recortes de bricolaje pegado a un cartón en la barbería de la prisión. No son solo fotos, son su cronología personal, que captura momentos de alegría, amistad e incluso soledad. Hay rostros de reclusos que han ido y venido, algunas polaroids borrosas de familiares, a los que echa mucho de menos, e instantáneas de la propia barbería. Un lugar al que prácticamente ha llamado hogar durante décadas. Juntas, son como piezas del puzzle de su vida. Estas fotos no solo hablan de nostalgia, sino también de esperanza. Rick no sabe si alguna vez podrá llevarse consigo este collage de cartón si algún día abandona este lugar. Para él, no es solo cartón y fotos. Es un atisbo de un futuro en el que será libre, en el que podrá tener esos recuerdos en sus manos. Rick Parrish sigue cumpliendo su cadena perpetua más de 4 décadas después. Ronald L. Sanford llegó a la prisión estatal de Indiana cuando solo tenía 15 años. En 1988, Ronald llegó a la prisión estatal de Indiana. Apenas un adolescente y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad es una experiencia que tendrás que vivir para poder comprender. Como recluso condenado a cadena perpetua, Ronald gozaba de los mismos lujos limitados. Se le permitía 1 hora de recreo al día. Dependiendo de su comportamiento, se le permitía acceder a objetos que deseaba tener en su celda, como libros o juegos, o incluso un televisor. El aislamiento que Ronald sufrió en sus 35 años de encarcelamiento es profundamente desalentador. Estar aislado de las interacciones con personas de tu edad, cuando apenas has empezado a ser capaz de establecer conexiones significativas con tus compañeros, debe haber sido muy difícil para un chico de 15 años. Mientras el mundo exterior cambia y avanza, Ronald permanece encerrado entre los mismos muros de la prisión. Las rutinas de la vida en prisión se vuelven mundanas, en marcado contraste con el dinámico mundo que una vez conoció de niño. A medida que los días se convierten en años y los años en décadas, la soledad que soporta se hace más pesada. Aislado del mundo, de su familia y de sus amigos, es como si estuviera suspendido en un limbo interminable. Pero Ronald encontró en los libros una forma de salir de los confines de su celda. La estantería de su habitación está llena de libros de casi todos los géneros, y sus paredes están cubiertas de citas motivacionales y filosóficas, para recordarse a sí mismo que solo está tan aislado como él mismo se permite sentirse. A pesar de las simpáticas circunstancias de Ronald, como alguien que se vio obligado a perder gran parte de su vida y pasarla en prisión, fue condenado por un doble homicidio por unos míseros $5.
Un recordatorio de que no se puede restar importancia a sus crímenes, ya que 2 personas perdieron sus vidas enteras y el dolor y el sufrimiento por el que pasaron sus familias. Ronald lo reconoce en una entrevista en la que hace hincapié en que sabe que esto siempre vivirá con él, que vaya donde vaya o haga lo que haga, el peso de lo que ha hecho siempre le acompañará. En 1987, Ronald L. Sanford y su amigo Sean Rowe, de 13 y 15 años respectivamente, querían ganar dinero extra para ir a la feria estatal de Indiana. Así que se acercaron a casa de 2 hermanas ancianas, Anna Harris y Julie Belmar, de 83 y 87 años respectivamente, y se ofrecieron a cortarles el césped. Cuando Julie rechazó sus servicios, entraron por la fuerza y la apuñalaron. Más tarde, cuando su hermana, Anna, regresó a casa, también la apuñalaron hasta la muerte. Cogieron los $5 y se marcharon. A finales de 1988, Sean Rowe fue detenido e inmediatamente implicó a Ronald, accediendo a testificar contra él. Sean dijo a los agentes que solo fue un espectador del crimen y en 1989 se declaró culpable del cargo de complicidad en robo por el que se le impuso una condena de 5 años. Por otra parte, en abril de 1988, Ronald fue trasladado del Tribunal de Menores al Tribunal de Adultos y acusado de doble homicidio, delito grave de robo, confinamiento criminal, delito grave de robo con allanamiento de morada y delito grave de asesinato. En 1989, su abogado de oficio le aconsejó que se declarara culpable del doble homicidio, del delito de robo y del delito de allanamiento de morada. Fue declarado culpable de los delitos de los que se declaró culpable y condenado a 100 años por el doble homicidio, 50 años por el robo y 20 años por el robo con allanamiento de morada, lo que supone una pena total de 170 años. Un marcado contraste con la condena de su cómplice. En este punto, el tribunal no le había hecho saber que tenía derecho a apelar su sentencia. Ingresar en una prisión de máxima seguridad, siendo un niño que apenas había empezado a experimentar la vida, debió de pasarle factura. Ronald solo había empezado a experimentar la vida a esa edad, y después de haber pasado más de 3 décadas en prisión, la mayor parte de su vida solo ha conocido las sombrías 4 paredes grises y sin rasgos de su diminuta celda. La atención que ha suscitado su caso, con entrevistas y documentales que arrojan luz sobre su historia, no ha pasado desapercibida. Ha suscitado un gran apoyo de personas que creen en la historia de Ronald. Se han llenado las peticiones para la liberación de Ronald y el apoyo de los medios de comunicación ha jugado a su favor. Según la base de datos de encarcelados de Indiana, la fecha para la liberación de Ronald L. Sandor está fijada para finales de 2024. Por fin podrá salir en libertad tras cumplir. James P. Harrison. James P. Harrison fue condenado a muerte y encarcelado en la prisión estatal de Indiana en 1991, cuando tenía 42 años. Como recluso en el corredor de la muerte, estaba aislado y se le permitían lujos limitados a 1 hora de recreo al día. Y si el recluso se comportaba bien, tenía acceso a lujos como juegos, libros, televisores o algo con lo que escuchar música. Pero a pesar de todas estas distracciones, siempre hay una sombra sombría que se cierne sobre ellos. La vida de un condenado a muerte se caracteriza por el aislamiento y el pavor, donde el miedo a la muerte persiste a diario. Cada momento es como una cuenta atrás, un recordatorio de su inevitable destino. Durante más de 1 década, James Harrison experimentó las mismas emociones asfixiantes. Aunque saliera a disfrutar del sol, jugara a un juego, se perdiera en la música o se sumergiera en un libro, siempre podía sentir cerca la sombra de la muerte. Su ejecución estaba fijada, pero por suerte para él, 2 meses antes de su fecha, en 2004, un nuevo juicio cambió su condena de pena de muerte a cadena perpetua, concretamente 150 años. Fue como mínimo un momento de alivio para él. Hay una gran diferencia del corredor de la muerte a la cadena perpetua. Puede parecer que nada ha cambiado para la persona normal, pero para el preso es como la noche y el día. En el corredor de la muerte no hay ninguna posibilidad ni esperanza. Ni siquiera se puede soñar despierto con la liberación. Sin embargo, con la cadena perpetua los delincuentes la afrontan con optimismo, porque hay esperanza. Ya no tienes siempre a la parca en tu periferia, sin saber nunca cuándo va a atacar. Tienes la luz al final del túnel de que tal vez, solo tal vez, puedas salir. O incluso si no lo consigues, al menos no tienes que preocuparte de que los guardias lleguen cualquier día para atarte a una mesa y ejecutarte. Puede que James celebre su nuevo juicio, pero puede que las familias de sus víctimas no. El 17 de enero de 1989, los bomberos acudieron a la casa de Stacy Forsey en Mount Vernon.
Entre los escombros carbonizados, donde antes estaba su casa, encontraron los cuerpos de Stacy Forsee, su hija Tia Forsee y su hijo Jordan Hanmore, de 20, 3 y 1 año respectivamente. La madre, Stacy, había sido apuñalada hasta la muerte y se encontró semen en su boca. En 1991, James P. Harrison fue considerado el principal sospechoso y fue detenido. James era visto a menudo portando un cuchillo de caza y fue visto cerca de la casa antes de que llegaran los camiones de bomberos. También se presentaron pruebas de que había comprado queroseno pocos días antes del incendio provocado. También se dijo que conocía a Stacy Forsee de la iglesia. James fue declarado culpable del asesinato de los niños y del incendio provocado y, teniendo en cuenta que era un delincuente habitual, fue condenado al corredor de la muerte. James había agotado sus recursos estatales en los tribunales. Sin embargo, más tarde, en 2004, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua debido a que su petición fue aceptada y hubo inconsistencias identificadas en los procedimientos del juicio original. Pero recibir un total de 150 años a la edad de 62 años no es nada menos que una sentencia de muerte. Él llegó a disfrutar de su libertad en una cadena perpetua por un tiempo, si lo ves de esa manera, como James Harrison murió más tarde, el 16 de septiembre de 2014. Si quieres saber más sobre las vidas detrás de los crímenes, haz clic en los otros vídeos que te estamos recomendando ahora mismo.